Este es el tanque del Indo-Pacífico, en el cual apenas hace falta intervención, ya que aquí la vida se regula sola, como en un arrecife real. Los corales viven en simbiosis con unas microalgas llamadas zooxantelas. Ellas les dan el color y alimento y a cambio reciben protección y luz. Esa relación es tan delicada que si algo cambia, como la temperatura, los corales se blanquean y mueren. También los animales colaboran. Los peces cardenales incuban sus propios huevos en la boca y cuando nacen los dejan entre corales y púas de erizos, que los protegen de los depredadores. No hace falta alimentar a ningún animal, la cadena trófica se sostiene por sí sola. Este tanque no es solo un acuario, sino una demostración de cómo en equilibrio la vida encuentra su propio camino. Solo tenemos que no estorbar demasiado.